De Éxodo, y vamos a volver a leer los versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, que ya llevamos un par de semanas con este texto, y dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Como sabéis, estamos viendo las últimas semanas el llamamiento de Dios a Moisés. Estamos viendo las excusas que puso Moisés al Señor. La primera excusa fue la excusa de la identidad, porque yo, ¿quién soy yo? ¿Qué has encontrado en mí, ¿no? Esa fue la primera excusa, y Dios la respondió claramente a esa primera excusa sin decirle. Lo que el Señor realmente le dijo fue: tú no eres el importante, Moisés, tú no tienes por qué saber quién eres tú, el importante soy yo, y el que te va a ayudar en todo momento soy yo. La segunda excusa que puso Moisés, que llevamos un par de semanas viendo alguna cosa de esta excusa, es acerca de la identidad de Dios. Yo voy, muy bien, yo voy, pero ¿tú quién eres? ¿Qué les digo acerca de ti? ¿Quién eres tú? Y vimos la semana pasada, vimos que es interesante el nombre. Siempre es importante el nombre. Nuestros padres nos ponen el nombre cuando nacemos, y nos ponen un nombre por algo, por lógica, para identificarnos, para poder llamarnos a cada uno de una manera. Si no sería número 1, número 2, número 3, sería una cosa así. Esto es como la serie no sé si habéis visto la serie o habéis empezado a verla, de Asalto a Central, que es de Netflix. He empezado, ayer vi un capítulo de asalto al Banco Central en Cataluña, y yo me acuerdo de aquello, pero bueno, es otra historia. Y se identificaba con el 1, el número 2, el número 3, el número 4. Si no tuviésemos nombre, pues tendríamos apodo, se nos calificaría de alguna cosa: el rubio, el negro, el moreno, el pelo corto, en fin, siempre tendríamos algún mote, o sería por número. La humanidad siempre ha puesto nombres, siempre ha puesto nombre y los nombres tienen un propósito. Es interesante que en el nombre de Dios, como dije la semana pasada, Platón llamaba a Dios el inescrutable. Aristóteles lo llamaba el movedor principal. El filósofo alemán Engel lo llamó el absoluto. Erwin Spencer lo llamó el incognoscible. Sigmund Freud lo llamaba el padre magnificado. Y vimos también la importancia de conocer, de saber un poco el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque siempre es importante saber a quién nos dirigimos. Siempre es importante saber con quién hablamos. Siempre es importante saber realmente quién es la persona con la que estamos hablando. Para algunos, como vimos también en la semana pasada, para algunos Dios es el Dios de sus padres. Para otro Dios es el Dios de la historia pasada. Para otro Dios es el gran desconocido. Y lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos dice, es que Dios le encanta que le conozcan, por eso se manifestó. ¿Por qué se manifestó? ¿Por qué Dios quiere que se le conozca personalmente? Porque es la única manera de que nosotros los pecadores podamos ser salvos. Porque hemos sido creados para adorarle y glorificarle. Y en tercer lugar, porque eso nos da confianza. El nombre hebreo que Dios usó para identificarse sigue siendo un rompecabezas para los lingüistas. Sigue siendo un rompecabezas para los lingüistas, para los eruditos, y para los eruditos bíblicos y hebreos. Sigue siendo un rompecabezas el nombre de Dios. No hay otro nombre en toda la literatura hebrea, no hay otro nombre que requiera tanta confusión y dé tanto lugar para hablar como el nombre de Dios. Si tú vas al Antiguo Testamento, antes de que Dios revelase su nombre, ya se conocía a Dios como Jehová, ya se le conocía, ya se hablaba de Jehová. Lo que no se sabía era lo que significaba. Eso es lo que no se sabía, lo que se dice. Y aquí Dios ya da otro paso en el conocimiento, para que la gente lo conociera, en su revelación, da otro paso para que la gente supiera realmente lo que significaba el nombre de Dios.
¿Y qué significa este nombre? ¿Qué pistas tenemos para averiguar el significado de este nombre? Los escribas judíos, que copiaban, como sabéis, copiaban los manuscritos del Antiguo Testamento, pensaban que el nombre de Dios era tan santo que ni siquiera lo podían pronunciar, no lo pronunciaban. Lo escribían sin las vocales porque nunca debía ser pronunciado en voz alta. Fijaros que una de las cosas que encontramos en este nombre es que los manuscritos hebreos nos hablan solamente de las consonantes. Es decir, al principio se conocía el nombre de Dios JHWH. Eso, JHWH. Parece la contraseña de un banco, pero no. Así como se estaba el nombre de Dios, era muy difícil pronunciarlo, no se sabía realmente pronunciarlo. Esto es todo lo que se sabe con seguridad, que solamente había vocales, no había vocales entre las consonantes, tampoco se sabe cómo se podría haber pronunciado. Algunos dicen que se pronunciaba Yahweh. Algunos, que se pronunciaba el nombre Yahweh, se pronunciaba así. Otros, Yehua. Este es Yehua, no sé, Yehua. Y algunos, como Clemente de Alejandría, escribió que se pronunciaba como Yahweh. Yahweh. Ese es el Clemente de Alejandría, decía que se pronunciaba así. Teodoreto de Chipre dijo que se pronunciaba Javé, con B. Y algunos manuscritos encontrados en el siglo III en Egipto confirman este nombre de Yahvé, con B. Y basados en esta información, los eruditos han llegado a suponer que el nombre de Dios se pronunciaba Yahvé. Aunque tengo que deciros que no hay unanimidad en esto. He escuchado muchas veces que parece que el nombre realmente bíblico es Yahvé, pero tengo que deciros que no hay unanimidad en este sentido. Otra cuestión es si los judíos pensaban que este nombre era tan santo que no lo podían pronunciar, ¿qué hacían cuando leían las escrituras en voz alta? ¿Se saltaban el nombre de Dios? ¿Dejaban de pronunciar el nombre de Dios? No. Lo que hicieron fue que tomaron las vocales del nombre hebreo, Adonai, para formar Yahová. Y cogieron la O y la A de Adonai y la insertaron entre las consonantes de manera que se pronunciaba Jehová. Así que ellos es lo que hicieron, cuando no lo podían pronunciar, cogieron las vocales de Adonai y lo insertaron en ese nombre y así podían decir Jehová. La palabra Yahvé o Jehová viene de un verbo hebreo que significa ser o estar. El nombre significa yo soy el que soy o yo seré el que seré. Aquí se manifiesta Dios. Ya no solamente le podían llamar Jehová o Yahvé o de otra manera. Como he dicho, hasta el día de hoy no se sabe exactamente la pronunciación del nombre de Dios. Yo he tenido ocasión de leer alguna novela en la que se buscaba el nombre secreto de Dios. Y cuando se descubría el nombre secreto de Dios daba paso a una serie de cosas que ocurrían en la novela. Pero es un misterio todavía. No se sabe exactamente si Yahvé, Jehová, Yahvé, no se sabe muy bien el significado cómo pronunciar este nombre. Lo que sí sabemos es lo que significa. No tanto la pronunciación, sino lo que significa. Yo soy el que soy o yo seré el que seré. ¿Qué significa esto realmente para nosotros? Todo esto que hemos puesto, estos nombres, ¿qué significa esto para nosotros? Pues, en primer lugar, lo que significa para nosotros es que Dios siempre es. Dios siempre es. Dios siempre ha sido, Dios siempre será. Dios nunca ha tenido un comienzo, Dios nunca tendrá un final. Entre otras cosas, significa también que Dios es inmutable,
que Dios no cambia. Mirad lo que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. La primera parte del versículo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y es interesante, porque fijaros lo que dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Si te vas a Santiago capítulo 1, versículo 17, el libro que estamos estudiando los viernes, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice así. Santiago 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, fijaros que la Biblia, y podríamos hablar también de otros textos, la Biblia nos habla que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Eso realmente es impresionante. En una sociedad en la que estamos acostumbrados a cambiar continuamente, en lo que hoy digo yo blanco, mañana yo mismo digo negro, en lo que para mí ahora es bueno, mañana es malo, en el que cambiamos continuamente de enfoque, de pensamiento, de ideas, de teología, incluso de iglesia, la voluntad de Dios, el ser de Dios, la persona de Dios no cambia nunca. Dios es inmutable, no cambia. Yo soy el que soy. Yo, Jehová, no cambio. No hay mudanza ni variación en Él. Dios no mejora, Dios no empeora. Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa completamente diferente. Esto significa, hermano, que si Dios es inmutable, si Dios siempre es, si Dios no cambia, una de las cosas que significa para nosotros y que nos debe dar mucha paz y mucha tranquilidad es que los atributos de Dios tampoco cambian, tampoco cambian. Mirad lo que dice el Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Fijaros que dice: Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Pasará el tiempo, vendrán los siglos y de los siglos, vendrán los milenios, vendrán los años, pero la misericordia de Dios siempre será, y la verdad de Dios siempre permanecerá. Eso es algo que se podrá, los hombres intentarán por todos los medios que la verdad desaparezca. De hecho, se ha intentado siempre y se seguirá intentando. Los hombres siempre hablarán de cómo un Dios de misericordia puede permitir las muertes, puede permitir los robos, puede permitir este tipo de cosas. Pero la Biblia dice que independientemente de lo que el hombre piense, de lo que el hombre diga, la misericordia de Dios siempre permanecerá. La verdad de Dios siempre permanecerá. Y la bondad de Dios siempre permanecerá. Dios siempre es bueno. No es bueno un ratito y al día siguiente es malo. No es un Dios que, digamos, va con triquiñuelas y con cosas hacia la gente. Dios siempre es bueno, Dios siempre es misericordioso, y Dios siempre permanece en su verdad y explica y enseña siempre su verdad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los atributos de Dios, el ser de Dios, lo que es Dios, la personalidad de Dios, nunca cambian. Los planes de Dios tampoco cambian nunca. Mirad lo que dice en Jeremías, en el capítulo 29, 11 al 13. Jeremías, capítulo 29, 11 al 13, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me hallaréis, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis en todo vuestro corazón. Fijad lo que dice aquí: yo sé. A lo mejor nosotros no lo sabemos, antes estaba hablando Mari Carmen en la introducción al culto de esa historia que ella ha contado de este marinero que se quedó en un bote, que llegó un momento en que el marinero dudó. Llegó un momento en que el marinero, al cabo de los días, estando perdido en el mar, dudó acerca de su fe. Y este hombre no sabía realmente si Dios lo iba a llevar a buen puerto, a su ciudad. Desconfió, dudó acerca de él. Los seres humanos podemos dudar acerca de Dios.
Me he encontrado en mi vida cristiana, me he encontrado con muchos cristianos que han dudado en un momento determinado de Dios. Otras veces no, Me he encontrado con gente que han pasado problemas gravísimos, pruebas gravísimas, y ni un solo momento han dudado de la fidelidad de Dios, del ser de Dios, de la persona de Dios, de la bondad de Dios, en ni un solo momento. Pero me he encontrado en este caminar que tenemos como creyente, con los demás peregrinos, me he encontrado a muchos peregrinos que en un momento dado de su vida han dudado. Cuando algo va mal en la familia, ¿por qué? Cuando algo va mal en un hijo, ¿por qué? Cuando el matrimonio no va de la manera adecuada, ¿por qué? Cuando me han echado del trabajo, ¿por qué? Cuando estoy por dentro, estoy buscando al Señor, pero me encuentro vacío, ya no tengo la misma ilusión, la misma fuerza que tenía antes, ¿por qué? Y parece que perdemos un poco el norte, parece que perdemos un poco el sentido, parece que perdemos un poco la fe, y dudamos, no solamente dudamos de Dios. Me he encontrado a gente que duda de Dios, pero también me he encontrado a gente que duda de sí mismos. De sí mismo. ¿Seré yo capaz de hacer esto? ¿Seré yo capaz de sacar esta carrera? ¿Seré yo capaz de conducir este coche? ¿Seré yo capaz de ir a una montaña y escalarla? ¿Seré yo capaz de aprender un idioma? ¿Seré yo capaz? Tenemos dudas acerca de Dios, tenemos dudas acerca de nosotros, de nuestra identidad, tenemos dudas acerca de mil cosas, pero fíjate que el texto bíblico nos dice, yo sé, nosotros podemos dudar, nosotros podemos de alguna forma cuestionar muchas cosas, pero el Señor no, el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él sabe los pensamientos que tenemos nosotros. Yo sé los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros. Y me encanta, porque dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchas veces estamos ahí como gatitos que están esperando a la comida y nos van a cuidar, me van a hacer daño, alguien me va a manipular, voy a salir bien de esta situación, hay gente que me va a querer, hay gente que me va a amar, hay gente que me va a abrazar, ¿y qué pasa si esta persona me hace mal? ¿Y qué pasa si este me deja de saludar? ¿Y qué pasa si aquella persona ya no está conmigo? ¿Y qué pasa? Y dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal. Yo puedo tener pensamientos de mal. Pedro Adorno Vallaré tendrá pensamientos de mal, y tendré pensamientos de mal con cualquiera y de cualquier manera, pero el Señor no. El Señor dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas, para daros realmente lo que esperáis, pensamientos de paz. Déjame decirte en esta tarde, a ti, que me estás escuchando, que me estás viendo, el Señor te está diciendo a ti concretamente, yo tengo pensamientos de paz. Tengo pensamientos de paz para ti. Tengo pensamientos de paz. Y los pensamientos de Dios, hermano, siempre son pensamientos buenos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre son pensamientos que van para ayudarnos, para aconsejarnos, para edificarnos, etc. Así que fijaros que la Biblia nos dice que una de las cosas que ocurre es que los planes de Dios no cambian. Los pensamientos de Dios no cambian. Y entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando salgas esta tarde, cuando vayas a tu casa esta tarde, cuando te acuestes, di tú, antes de dormir, di, Señor, gracias, porque yo sé que tienes pensamientos de paz y de bien para mí. Cuando mañana vayas al trabajo, cuando te levantes a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, y vayas al trabajo, di, Señor, yo sé que este día tú tienes pensamientos de paz y de bien para mí. Cuando vayas a la universidad, al trabajo, a estudiar, al instituto, cuando estés allí con los monstruos de tus compañeros, tú dices, Señor, yo sé que tienes pensamientos de paz y de bien para mí. De paz y de bien para mí. El Señor siempre tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz para nosotros. Por lo tanto, fijaros que este Dios que es yo soy el que soy, el que no cambia, yo seré el que seré, este Dios que es un Dios que los atributos de Él no cambian,
que los planes de Él no cambian, también es un Dios que su consejo, el consejo de Dios, nunca cambia. Mira lo que dice el Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11, dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Es decir, hermanos, los decretos de Dios permanecerán para siempre. Es decir, la soberanía de Dios permanecerá para siempre. Es decir, el control de Dios permanecerá para siempre. Es decir, la mano inalterable de Dios permanecerá para siempre. Los pensamientos del consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, y estarán ahí como las olas que vienen en el mar y van a la orilla. Los pensamientos de Dios están ahí, el hacer de Dios está ahí, la voluntad de Dios está ahí, el consejo de Dios nunca cambia. Para Dios lo bueno es bueno, y para Dios nunca será que mañana lo bueno es malo. Para el hombre sí, de hecho lo dice también en su palabra. Para Dios lo que es malo y lo que es bueno es bueno. El sentido de la ética de Dios, el sentido de la justicia de Dios, el sentido de la moral de Dios, el sentido realmente de la integridad de Dios, de la santidad de Dios, nunca va a cambiar. Dios nunca va a dejar de ser santo. Dios nunca va a dejar de ser quien es. Dios no va a cambiar ni por una milésima de segundo, en ningún momento. Dios ha ordenado y Dios seguirá ordenando. Dios ha hecho el espacio infinito y Dios está ahí en el espacio infinito. Dios ha dicho y lo que ha dicho lo cumplirá. Siempre. Las promesas de Dios siempre están ahí. Las promesas de Dios, como lo que hemos leído antes en Isaías capítulo 43, versículo 2, las promesas de Dios están ahí para cumplirse. Y Dios no se desdice de sus promesas. Dios no da marcha atrás para sus promesas. Dios sí, tú también. Pero Dios cuando cumple algo, cuando promete algo, siempre lo cumple. Por lo tanto, el consejo de Dios nunca cambia. El gobierno de Dios nunca cambia. La soberanía de Dios nunca cambia. La providencia de Dios nunca cambia. Dice en Isaías, en el capítulo 46, Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, dice, Isaías 46, versículo 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este es nuestro Dios, hermano. Este es nuestro Dios. No es el Dios pequeñito que muchas veces nos inventamos. No es el Dios que si no come espinaca no es fuerte. No es el Dios que parece que es el que todo el mundo controla. No es el Dios aspirina para nosotros. No es el Dios supermercado. No es el Dios que un día sí y otro no. No es el Dios que depende de cómo yo me encuentre, así está Él o así hace Él. Lo que nos dice la palabra de Dios es: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Esto nos revienta, esto nos pone mal, porque el ser humano se rebela contra Dios. Y el ser humano lo que quiere decir: no, yo no quiero que tú hagas lo que tú quieras, lo quiero hacer yo. Lo quiero hacer. El que manda soy yo, el que hace las cosas soy yo, el que se rebela contra ti, el que yo no quiero que tú me gobiernes, yo no quiero que tú me mandes, yo quiero ir por libre. Yo quiero hacer las cosas como yo creo. Y el Señor dice: no, yo haré todo lo que quiero. Por más que el hombre intenta domesticar a Dios, por más que el hombre intenta adormilar a Dios, la Biblia nos dice con toda su sabiduría que mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que anuncio, fijaros, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha hecho. Desde el principio estaba establecido que Dios iba a crear al hombre. Desde el principio, desde la eternidad. La Trinidad se juntan y dicen: vamos a formar al hombre. Y la Trinidad completa forman al hombre desde el principio. Y desde el principio la Trinidad, cuando crean al hombre y a la mujer, dicen, saben, van a cometer pecado, se van a rebelar. Lee el libro de Efesios y verá cómo es un misterio desde la eternidad.
ya estaba destinada a la salvación. Desde la eternidad ya estaba destinado a Cristo. Desde la eternidad estaba el sacrificio vicario de Cristo por nosotros. Es un misterio. Por eso es un misterio. ¿Quién puede entender eso desde el principio? Pero Dios ya tenía establecido esto. Dios ya tenía desde la eternidad, tenía que Dios que iba a hacer al hombre y en un momento dado hacer al hombre, y en un momento dado el hombre peca. Y desde la eternidad Dios ya tenía la solución. Dios ya tenía la solución en el Cordero, en Cristo. Y en ese concilio que hace la Trinidad, en ese concilio donde están los tres, un solo Dios dividido en tres personas, es manifestado en tres personas, dice, el hombre va a pecar. Y Jesús dice, yo voy a morir. Yo voy a la cruz a morir por el hombre. Desde el principio. Esto es tremendo, esto es para caerse en el suelo. Esto es para adorarlo. Esto es misterio de misterios. ¿Quién hay que entienda esto? ¿Quién hay que realmente pueda entender? Pero Dios lo sabía desde el principio. Sí. Y aquí está diciendo que anuncio por venir desde el principio. Y desde el principio, vuelve a leer Efesios también y Colosenses. Desde el principio también estaba establecida la iglesia. Desde el principio estaba establecida la iglesia. Dios pensó en la iglesia. Dios pensó en el pecador. Necesitaba un Salvador que es Cristo. ¿Dónde iba a estar ese pecador? ¿Dónde se iba a manifestar? ¿Con quién se iba a juntar? ¿En qué lugar iba a estar? En la iglesia. Y Dios creyó, pensó ya en la iglesia y estableció la iglesia desde los tiempos remotos, desde el principio. Otro misterio, el misterio de la iglesia. Y Dios lo manifestó, lo tenía ahí súper claro. Este es nuestro Dios. Acordaos otras cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. El consejo de Dios no cambia. No cambia. No solamente los atributos de Dios no cambian, no solamente los planes de Dios no cambian, no solamente el consejo de Dios no cambia, sino que el proceso de la salvación tampoco cambia. Mira lo que dice en un texto que todos conocéis, mira lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Me encanta. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos y hermanas, mira que han salido competidores a Jesús, permitimos esta expresión. Todas las religiones dicen yo soy el camino. Todos los grandes líderes dicen yo soy el camino. Tú miras a la historia y todo el mundo dice yo soy el camino, yo hago esto, yo hago lo otro. Y todos juntos, y la gente, mucha gente dice, lo importante es lo que tú crees. En el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de esta posmodernidad que estamos viviendo, este tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde cada uno tiene su verdad, no hay una verdad absoluta. Cuando tú hablas de una verdad absoluta se te quedan mirando como un fanático, como alguien de otro siglo, como alguien de otra época, y te ven como diciendo, pero ¿tú de qué vas? Antes, en los tiempos pasados, la verdad absoluta era algo de la moral. La verdad absoluta, te agarrabas a la verdad absoluta. La gente enseñaba la verdad absoluta. Hoy en día no, cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su entendimiento, cada uno tiene su propia historia. Si tú crees que Dios está en esa lagartija, adora esa lagartija, porque Dios está ahí. Si tú crees que Dios está en esa piedra que está en el río Jordán, adora esa piedra, porque para ti es tu Dios. Si tú crees que Dios está en Júpiter, adora a Júpiter, porque Dios es tu camino. Si tú crees que la reencarnación te va a salvar, si tú crees que el nirvana te va a salvar, si tú crees que el pensamiento positivo te va a salvar, si tú crees que la meditación trascendental te va a salvar, si tú crees que el hinduismo te va a salvar, si tú crees lo que tú pienses, pues ahí te va a salvar, porque todos los caminos llegan a Roma y todos los caminos llevan a la salvación. Y la Biblia dice no. La Biblia dice no. La Biblia dice solamente hay una verdad. Solamente hay una verdad.
Y de pronto viene alguien y te dice como Pilato, ¿y qué es la verdad? Y le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Pilato está viendo a Jesús y Pilato sabe que este hombre es diferente. Pilato sabe que quiere evitarlo, que lo maten. No quiere que vayan a la cruz. No se atreve a hacerlo, pero Pilato está viendo algo diferente en este Jesús. Y que le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La Biblia te responde. La Biblia te responde y la Biblia te dice, yo soy la verdad. Yo soy, a mí me encanta porque Jesús nos dice, para buscar la verdad tienes que hacer un sistema de ceremonia religiosa. Para buscar la verdad tienes que andar un camino determinado. Para buscar la verdad tienes que aprenderte de memoria esto. Para buscar la verdad, no. La Biblia dice, ¿qué es la verdad? Yo. Y tú dices, o está loco perdido, o Jesús es un gran mentiroso, está paranoico perdido, o está diciendo la verdad. Si está paranoico, si está loco, si está mentiroso, estamos aviados. Pero ¿y si dice la verdad? ¿Y si Jesús realmente es la verdad? Y no solamente la verdad, sino el único camino. No hay otros caminos, eso que nos están vendiendo de que hay muchos caminos, que todos los caminos, aunque tú seas ético, mientras que tú seas sincero en tu fe, en tu religión, tú puedes llegar a cualquier parte y vas a ir a lo que tú crees que es el cielo. La Biblia nos dice, yo soy la verdad y yo soy el camino y la vida. Yo soy el único camino. Esto es algo tremendo. Esto es... Yo he hablado con gente cuando predicas el Evangelio, cuando compartes con gente y cuando llega un momento en que tú no quieres llegar a esta situación, porque quieres primero hacerle ver que es pecador, hacerle ver las buenas noticias de Jesús, la salvación, hacerle ver que Jesús vino a la cruz, pero a veces no te encuentras más, no te queda más remedio que decir, sobre todo cuando te preguntan o te dicen, bueno, ¿y solo Jesús salva? Eso en qué cabeza cabe. Solamente Jesús sabe qué pasa con lo que enseñaba Gandhi, y qué pasa con lo que enseñaba Buda, y qué pasa con lo que enseñaban los grandes maestros religiosos de todas las épocas, y qué pasa con lo que enseña el Papa, y qué pasa con lo que enseña, y tú dices, y te quedas ahí, y tú dices, o me retiro, o miro para otro lado, o lo respondo. Y lo que la Biblia dice es, yo soy el camino. Yo soy el camino. Es más, la Biblia también nos dice que el que va por ese camino, en Isaías nos dice que el que va por ese camino, por muy torpe que sea, no se desviará ni a la derecha ni a la izquierda. Por muy torpe que sea, porque el Señor nos tiene ahí cogido. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Me encanta, porque una de las cosas que encontramos es este Dios que es inmutable, este Dios, yo soy el que soy. Este Dios es que el proceso de la salvación no cambia. No cambia. Cristo no cambia. La salvación no cambia. El propósito de la salvación, la manera de la salvación no cambia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree, en Él, en Cristo, no se pierda y tenga vida eterna. No en otras cosas, no en otras ideas, no en otras religiones, no de otras filosofías, no de otras maneras. La salvación no cambia, hermano. Y cuando tú dices, solamente Cristo, y lo dices con amor, no estoy hablando de aquellos que dicen, que solamente en Cristo, no estoy diciendo ese tipo de fanático, ese tipo de creyente que levanta la voz. No, estoy hablando del creyente que está hablando con la verdad y con amor a la gente. Y cuando tú hablas, él dice, solamente en Cristo encuentras la salvación, solamente en Cristo tenemos la paz, solamente en Cristo tenemos la restitución, la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, solamente en Cristo estamos redimidos, solamente en Cristo tenemos la seguridad de la salvación. La gente se te queda mirando y te dice, lo primero que te dicen, eres un fanático, y se van para atrás, eres un fanático. Y esa palabra ya se te mete ahí. Eres un fanático, eres un retrógrado, eres alguien, eres un espécimen diferente a todos los seres humanos. Eres del siglo, de la edad del medievo. No tienes cultura, no tienes, que poco respetuoso eres con la gente, etcétera. Y tú te quedas ahí. Y
te pones colorado por todo lo que te están diciendo y tú estás temblando por todo lo que te están diciendo y lo que eso significa, pero sigues diciendo, solamente Jesús salva, solamente Jesús salva, solamente Jesús salva. Y declaramos eso y decimos eso, aunque la gente se meta con nosotros y aunque la gente diga cosas de nosotros. El proceso de la salvación no cambia, no cambia, no cambia. Es como cuando llegaban los cristianos a los emperadores romanos y estaban los soldados y estaban delante del emperador y le decían, el emperador es el Señor, es el Kyrios. Si dice que Jesús, que el emperador es el Kyrios, te perdonamos, no te vamos a matar. Y el cristiano decía, no, el emperador no es el Kyrios, el emperador no es el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y sabían que lo iban a matar, que lo iban a meter en el circo, que lo iban a meter en una mazmorra, pero decían, no, el emperador no es el Señor, es Jesús, es el único Señor. Pues nosotros como creyentes decimos a las multitudes, decimos a la gente, Cristo es el único camino, Cristo es la verdad, Cristo es el único que salva. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo es el único Señor, el absoluto, el Dios del universo. Y a ese Dios, proclamado por ese Dios, la gente muere. Por ese Dios a la gente lo echan. Por ese Dios, como vimos hace varias semanas cuando nos visitaron de la iglesia perseguida, por ese Dios hoy en día, en este momento, hay gente que está sufriendo por ese Cristo maravilloso que tenemos nosotros. Por ese Dios la gente pierde su vida, por decir solamente en Cristo, solamente en Cristo. Cristo es la salvación y Cristo es el único camino. No hay otro camino. Y no soy un fanático. Me encantaría, ¿sabéis? Hay dos cosas que a mí me encantaría estar equivocado. Me encantaría. De verdad, os lo digo con sinceridad. Una es el tema del infierno. Me encantaría que el infierno no existiera. Me encantaría que la Biblia no enseñara nada acerca del infierno. Me encantaría que la gente cuando mueran vayan todos a la presencia de Dios. Me encantaría. Me cuesta eso. Me encantaría que eso no ocurriera. Me encantaría decir que hay muchos caminos. Esa es la segunda cosa. Me encantaría decir que hay muchos caminos y que hay muchas formas de salvarse. Me encantaría, porque me quitaría una carga, me quitaría y sería mucho más fácil. Me encantaría, pero no puedo hacerlo, no puedo decirlo. No puedo decirlo porque la Biblia no me da permiso para eso. La Biblia nos habla del infierno. Y la Biblia nos habla también de que la salvación solamente es en Cristo. Me encantaría decir a la gente, tú vas a ser salvo. Si tú eres consecuente con lo que tú crees o lo que no crees, no te preocupes, tú vas a ir a la eternidad. El infierno no existe, no existe. Dios tiene un plan para todos. Me encantaría decirlo, porque es terrible pensar en eso. Pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo callar. Porque la Biblia sí habla del infierno. Y habla mucho, por cierto. Habla mucho. Y la Biblia sí habla de la eternidad en el cielo con el Señor y en la eternidad en el infierno. Y la Biblia lo comenta. Y la Biblia también nos dice que no podemos ir al cielo por muy bueno que seamos, por mucha moral que tengamos, por mucha ayuda que hagamos a los demás, por mucho conocimiento, por la religión que tengamos. No podemos hacerlo. No podemos. Porque la Biblia no nos da permiso para eso. La Biblia dice, desde la eternidad tengo un plan. Desde la eternidad tengo un plan. Ese plan es Cristo y solamente pasa por Cristo. Y no hay otra alternativa. Cristo, Cristo, Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente Dios es inmutable, Jehová, Yahvé, es yo soy el que soy, yo soy el que seré. No solamente los atributos de Dios no cambian, no solamente los planes de Dios no cambian, no solamente el consejo de Dios no cambia, no solamente el proceso de la salvación no cambia, sino que además, hermanos, el amor de Dios por ti nunca cambia, nunca cambia. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 31. Jeremías
capítulo 31, versículo 3. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Harías bien en memorizarlo si no lo tienes de memoria. Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. ¡Wow! Alaba a Dios, cántale a Dios. Sonríele a Dios, dale la gloria y la alabanza que Él se lo merece, porque a pesar de mis defectos, de mis pecados, de mis errores, de mi orgullo, de mi soberbia, de mis mentiras, a pesar de todo lo malo que soy y de cómo le doy la espalda y cómo le desobedezco, a pesar de todo eso, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. ¡Wow! El hijo pródigo se fue. El hijo pródigo le dijo al papá, dame el dinero que me voy. Y el padre le dio el dinero. Y el padre se quedó ahí esperando que su hijo volviera. ¿Cuántas oraciones habrá hecho ese padre? ¿Cuántas malas noches habrá tenido ese padre pensando en su hijo? ¿Cuántos clamores, cuántas lágrimas habrá tenido ese padre por ese hijo? Y el hijo se fue y gastó todo el dinero. Y cuando gastó el dinero y empezó a comer las algarrobas de los cerdos, llegó un momento de lucidez y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si en casa de mi padre estaba muy bien. En casa de mi padre yo lo tenía todo. Hasta los criados vivían mejor que yo ahora. Los criados tienen su comida, tienen su sitio para dormir. Y padre los trataba bien. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Voy a volver a mi padre. Voy a ir a mi padre. Y el padre se llevó el tiempo que el hijo estuvo fuera orando por él, clamando por él, con el corazón con su hijo. Y el padre se ponía todos los días en el camino a ver si veía venir al hijo. Un día, otro día, otro día, a ver si veía venir al hijo por el sendero. Y el hijo llega un momento en que ya desesperado regresa a casa del padre. Y el padre está allí. Me parece que viene alguien. Por la forma de andar. ¿Ese es mi hijo? ¿Ese es mi hijo? ¡Ese es mi hijo! Y sale corriendo. Sale corriendo a por el hijo y lo abraza, le da besos, lo coge al cuello. Era un padre que amaba. Era un padre que amaba. Era un padre que amaba. Era un padre que estaba ahí pensando siempre en su hijo, confiando siempre en que un día regresaría. No importa lo que el hijo hiciera, no importa que se gastó todo el dinero, no importa lo que pasó con él. El padre lo seguía amando. El padre lo seguía amando. Pues si un padre humano, esa parábola en su cuenta maravillosa, si un padre humano sigue amando, ¿cuánto más nuestro Padre divino? ¿Cuánto más nuestro Padre nos sigue amando? Con amor eterno te he amado. No importa, hermano, lo que por las caídas, las rebeldías, los fallos, los pecados, el Señor nos sigue amando. Nos sigue amando. Siempre. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que siempre está ahí con nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Dios te ama desde el pelo de la cabeza hasta el dedo meñique. Dios te ama cuando vienes a la iglesia y lloras alabándolo, y Dios te ama cuando le das la espalda un día porque te has enfadado con él. Dios te ama cuando tienes mucha fe, y Dios te ama cuando estás lleno de dudas. Dios te ama cuando todo el día es bonito, y Dios te ama cuando todo el día es negro. Dios te ama cuando las cosas te salen bien y cuando las cosas te salen mal. Dios te ama siempre y no dejará de amarte. No dejará de amarte. Yo dejaré de amarte, tú a mí también, pero Dios no. Dios no. El amor de Dios
nunca cambia. Tengo una buena noticia para ti en esta tarde. Que Dios te amará siempre. Que Dios te amará siempre. Alguna vez he contado la historia de Nicky Cruz. Tiene su libro, Corre Nicky Corre, tiene su película. Hace unos cuantos meses estuvo en España predicando también. Salió en la televisión también, en Buenas Noticias. Alguna vez he contado cómo este predicador, un predicador joven, llegó a la zona donde estaban los Mau Mau, estaba esta banda de delincuentes de Puerto Rico que se juntaban con otros y robaban a la gente. Eran personas que eran gente difícil, gente conflictiva, gente con puñales, con pistolas, y él era el jefe de esa banda. Y cuando llega este predicador, este pastor, y empieza a predicar allí en la calle a la gente, y empezaba a ir día tras día a predicar, y los chavales no querían saber nada de él. Y llega un momento en que Nicky Cruz, el jefe de la banda, lo coge y empezó a pegarle, que no te queremos aquí, que te vayas allí. Empezó a darle puñetazos por todas partes, empezó el hombre a salir sangre, y este hombre dice: me pegarás, incluso me podrás matar, pero cada golpe que me estás dando, cada sangre que me está saliendo, te está diciendo: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Cada golpe que me estás dando, Dios te ama. Y este hombre estaba allí con furia, pegando a este pastor que estaba predicando: que te vaya, y cada golpe que me das, Dios te está diciendo: te amo, te amo, te amo. Y Dios lo cautivó. Y Dios lo cautivó. Y Dios se lo llevó para él. Porque entendió algo que todos nosotros los que estamos aquí, espero que hayamos entendido siempre, que lo hayamos entendido para siempre. Dios te ama. Por eso fue a la cruz, porque te ama. Por eso espera todos los días que vayas en oración a Él, porque te ama. Por eso te da continuamente oportunidades, porque te ama. Por eso cuando metes la pata te dice: anda, levántate, anda, levántate. Por eso cuando cometemos un pecado y le pedimos perdón, nos perdona siempre, porque nos ama. Por eso cuando el hijo rebelde vuelve, el primero que está ahí con los brazos abiertos es Él, porque nos ama, porque nos ama. Dios te ama con un amor inalterable. Dios te ama con un amor inmutable. Dios te ama sin contraprestaciones. Si tú me amas, yo te doy. No, el Señor te ama porque te ama. Y te ama como tú eres. Eso es lo que hace el Señor. Yo soy el que soy. Jehová, Yahvé. Jehová, yo soy el que soy y yo seré el que seré. Te he dicho esta tarde que Dios siempre. Te he dicho esta tarde que Dios es inmutable, que Dios nunca cambia. Te he dicho esta tarde que los atributos de Dios nunca cambian. Te he dicho que los planes de Dios para tu vida nunca cambian. Te he dicho que el consejo de Dios nunca cambia. Te he dicho que el proceso de la salvación nunca cambia. Y te he dicho que el amor de Dios por ti nunca cambia. ¿Por qué? Porque es amor. Porque es amor. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. El que se manifiesta. El que le dice a Moisés: cuando vayas a Egipto, no le hables solamente del nombre de Jehová, sino diles lo que significa. Cuando vayas a Egipto, y lo veremos la semana que viene, cuando vayas a Egipto, dile: yo soy el que soy, os envía. Yo soy el que soy, os envía. Descansa en eso. Descansa en que Dios es inmutable. Y los planes para ti, querida Mari Carmen, nunca cambian. Son pensamientos de paz, siempre. Querida María Ángel, a pesar de tu pelo, los pensamientos de Dios para ti siempre son, a pesar de tu pelo, que está enterado, que está aquí al lado, los pensamientos de Dios para ti siempre son preciosos. Siempre. Aunque a veces no lo veamos. Los pensamientos de Dios siempre son buenos para nosotros. Y eso es algo, hermanos y hermanas, que debemos de
pensamientos de Dios siempre son buenos para vosotros. Siempre lo serán. Siempre lo serán. Aunque haya momentos en que nos encontraremos en cuevas, en desiertos y en situaciones que no entenderemos. Pero el pensamiento de Dios siempre será lo mejor para nosotros, para ustedes y para todos los que estamos aquí. Y para ti también. Para ti también. Lo irás averiguando cada día. A lo largo de tu vida lo irás averiguando. Cómo los pensamientos del amor de Dios, la providencia de Dios, la misericordia de Dios estará también contigo. Lo verás continuamente, y tu hermano también lo verá continuamente, a pesar del pelo que tiene, lo estará viendo, lo verá continuamente, siempre. Hermanos, esta noche duerme bien, esta noche cuando vayas a la cama duerme bien, porque yo soy el que soy, está con nosotros. Amén. 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 Pues si alguien quiere orar.